¿Alguna vez te imaginaste que Cuba en la actualidad podría haber llegado a ser la nación más rica de todo Iberoamérica? No. Caray, eso sí me interesa. Hola, hola mis amores, mi nombre es Lady, sean bienvenidos a mi canal de YouTube. Para los que no me conocen, soy una joven cubana que está empezando ahora en esto del mundo del YouTube. Y sí, hoy les traigo un videito súper interesante. Así que si no te has suscrito, ¿qué esperas? Te invito a suscribirte y a darle en la campanita y activar tu like para que así me estés ayudando. Y bueno, dejando aparte la promoción que me estoy dando, comencemos. Ahora sí viene lo chido. Los voy a poner en contexto. Los cubanos, por unos intervalos de tiempo, fuimos tanto americanos como españoles. Y es que Cuba fue colonia de estas grandes dos potencias. Y luego, en 1959, todos sabemos qué pasó. En lo que estas dos potencias estaban liderando Cuba, se empezó a desarrollar de una manera súper rápido. Y hoy te vengo a contar algunos de esos desarrollos que logramos obtener. Y la verdad es que sí. Si Cuba hubiera seguido avanzando como iba, hubiera alcanzado gran desarrollo y hoy en día estaría al lado de las potencias como Estados Unidos, Dubái, ¿por qué no? Los Emiratos Árabes Unidos. Pero bueno, todos sabemos. A través del tiempo muchas cosas fueron cambiando y Cuba en aquel entonces era gran exportadora de café, tabaco y azúcar. Sí. Estas tres riquezas eran las más exportadas por toda Cuba. Y Cuba no se podía quedar atrás, necesitaba estar al recto de todo el mercado comercial. Y en el año 1829, cuando apenas estaban usando las máquinas de vapor y los barcos de vapor, Cuba ya lo empezó a usar para estas cosas. Es decir, fue la primera nación de todo Iberoamérica en tener un barco de vapor y maquinarias de vapor en esta industria. Para los médicos, no piensen que Cuba se quedó atrás en nada de esto, claro que no. En 1840, por ahí más o menos, se vino descubriendo la anestesia de éter. Sí, porque antes sabemos bien cómo eran los procedimientos quirúrgicos, muchos se hacían con los pacientes despiertos, hasta que por error se descubrió, como las grandes cosas en el mundo, se descubren por error. Pero bueno, Cuba tampoco se quería quedar atrás en esto, así que en el año 1847, a solo 7 años y muy pocos países lo usaban, ya Cuba empezó a usar anestesia con éter, lo que le dio a sus profesionales mejores calidades en las cirugías, mayor destreza y empezaron a conocer un poquito más sobre la fisiología humana. ¿Lo sabías? A ver, una preguntita rápido. ¿A cuántos de nosotros no nos gustan los animales? Coméntalo por aquí abajo, pero creo que a todos nos gustan los animales. Y Cuba, respecto a las leyes de protección animal en aquel entonces, no se quedó atrás. Y en el año 1000, se me olvidó el año. Algunos centímetros más tarde. Y Cuba no se quedó atrás. Antes que finalizara el siglo XVIII, ya Cuba había abolido las carreras de toro. Sí, las carreras de toro, que son tan típicas en España, ya Cuba la abolió. Y es que consideraban que eran abusivas, poco populares y sangrientas con los pobres animales. Ahora mismo me ven como que muy iluminada, pero sabemos que en Cuba últimamente hay algo que falla 100 a 100. Y sí, ¿quién diría que en el año 1889 Cuba junto a España iban a instalar el primer alumbrado público de toda Iberoamérica? Hasta en eso íbamos a la vanguardia. Me imagino que me deben estar viendo muchas personas que viven en grandes ciudades como Nueva York, Madrid. Deben saber lo que es un tranvía. Yo como joven cubana sé lo que es, pero nunca he montado uno. Nunca. Pero ¿quién diría que en 1900 el primer tranvía que circuló por toda Latinoamérica se encontraba aquí en mi país? Sí, en la ciudad de La Habana. Fuimos los primeros en tener tranvía aquí en Cuba. Ya que estamos hablando de automóviles, la primera mujer latinoamericana en manejar un automóvil fue la cubana escritora René. Llevo media hora tratándome de aprender el nombre. Pero ¿dónde estábamos? Fue la escritora cubana René Méndez Capote, hasta que al fin. Mucho se habla sobre el gran desarrollo que Cuba estaba teniendo en el transporte, y es la verdad, Cuba estaba obteniendo gran desarrollo en el transporte. Me disculpan el sonido, pero tuve que salir a la placa por el tema corriente, pero el video no se podía detener. Y es que Cuba en el año 1928 ya tenía 61 emisoras, sí, 61. 43 de estas estaban ubicadas en La Habana, es decir, para la extensión del país era gran cantidad. Y es que ocupaba el lugar número 4 en toda esta lista.
era solamente superada por países como Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética, pero lideraba todo el mercado de la comunicación. En 1957, la ONU declara a Cuba como el segundo país de toda Iberoamérica en cumplir el déficit calórico per cápita de su población. Y sí, y solamente era pasado por el país de Uruguay, y es que en aquel entonces Cuba y Uruguay eran países ganaderos. Como ven, estos son algunos datos solamente del gran desarrollo que estaba alcanzando Cuba. Sí, gran desarrollo. Pero bueno, me quedaron muchos por mencionar, como por ejemplo el surgimiento del primer cine 3D, que también surgió aquí por primera vez en todo Iberoamérica. Sí, ¿quién lo diría, verdad? Pero bueno, me quedaron muchísimos por mencionar, así que si te gustó este video y llegaste hasta aquí, regálame tu like y déjame por ahí abajito en los comentarios si te gustaría la parte 2, que hay algunos datos que son bien interesantes que no me dio tiempo a mencionarte hoy. Y nos vemos en un próximo video. Besitos y chao.